Muy buenas tardes, compatriota. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Escoba Punto Social. He tenido una semana muy entretenida. Para usar las palabras del Quijote, estoy velando mis armas. Los próximos días tendré un juicio muy importante, como sucede muchas veces en los litigios: la verdad contra la mentira, la luz contra la oscuridad, la infamia contra la justicia. Pero quiero sacar unos minuticos para conversar con usted sobre una situación que se viene dando hace días, donde la, la máquina propagandística del Poder Judicial y sobre todo el aparato propagandístico que ha hecho ministros, vicepresidentes, candidatos a la presidencia, magistrados, entiéndase, la plataforma propagandística del organismo de investigación judicial. Bueno, todos ustedes saben, y si no saben sospechan, que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que tiene más periodistas allá adentro. Hay varias importantes dependencias judiciales que tienen sus departamentos de prensa. Y a nivel de la policía judicial, pues obviamente sabemos que la prensa canalla y la prensa seria pues se nutren de ese torrente de noticias que genera la policía. Me llama mucho la atención ver el desfile de funcionarios del OIJ hacia Cuestemoras. Bueno, la ventaja es que se van por el bulevar y entonces hacen un saludito ahí a don Ricardo Jiménez frente al OIJ, después caminan esa callecita tan bonita ahí donde antes habían sodas y ahora no hay nada del otro mundo, y ya llegan a la calle del museo y ahí están a una cuadra de la Asamblea Legislativa. Pero lo que más me llamó la atención es que hace pocos días, no sé si fue el lunes, fue acompañando al director del OIJ nada más y nada menos que el famosísimo doctor Franz Eduardo Vega, el responsable del desmadre que hay en el Departamento de Medicina Legal. ¡Ay, Franz! Usted sí es obediente con el director y el subdirector del OIJ. Como siempre ha sido obediente también con las jefaturas de la Facultad de Derecho, donde usted tiene tan cercanos amigos. ¿Se acuerda una vez, Franz, en las jornadas de medicina legal, el ataque de neurastenia que le dio un chirino cuando yo lo emplacé en uno de los actos académicos y usted hasta que se le encogían las cejas, Franz Eduardo? Franz Eduardo, hace años se lo digo, deje de hacerle daño al Departamento de Medicina Legal. Pero hay una narrativa del director y el subdirector, a veces yo no sé cuál es el ventríloco de cuál, en cuanto a que el problema de la policía judicial es el aspecto financiero, presupuestario o salarial. Don Randall, don Michael, don Franz, no jueguen con datos falsos, no sean charlatanes, ese no es el problema. Está demostrado en encuestas, en estadísticas y en números duros como estos que acaba de publicar el Colegio de Abogados de Costa Rica el día 15 de enero del 2024. Inclusive, vean el titular: Colegio rechaza las políticas que han deteriorado el Poder Judicial. ¿Cuáles son esas políticas? Es la ley de empleo público, es el tema presupuestario, es el truco que usted, Randall y Michael tenían para que les dieran un montón de dinero porque quieren un edificio nuevo. Vea, este es un asunto que está resuelto desde el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan
cuando el divino maestro hablaba de sepulcros blanqueados, entre paréntesis, hoy día parodiando esa frase de nuestro Señor, habría que decir que la corte tiene un sepulcro iluminado que costó 25 millones de dólares, que es la Torre Civil, donde no hay funcionarios y la justicia civil es otro desmadre. Cierro paréntesis. ¿Dónde está el truco de la propaganda del OIJ? ¿Dónde está la gran mentira del director, del subdirector del OIJ? En decir que el tema de la baja remuneración es lo que hace que los funcionarios judiciales se vayan de la administración de justicia. Charlatanería politiquera pura, porque les voy a leer, quiero que vean bien cómo son los trucos para darle vuelta a los números. Observe bien, la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, a través de una encuesta realizada a 400 personas funcionarias, ¡ay, ese lenguaje chicloso tan incómodo! Parece que nunca se han leído un diccionario de la Real Academia de la Lengua. Personas funcionarias, Dios mío, que renunciaron, dejó entrever las principales razones de su dimisión y ponen de primera la que debería estar de sexta: baja remuneración económica. Pongámoslas en orden, compatriota. ¿Cuál es la primera? Desmotivación. 76.47% de los encuestados dijéronse desmotivados. Franz Eduardo, usted con esas maestrías, usted con ese horario, usted con ese telele majadero de darle una certificación ISO a medicina legal, hizo desastre, hizo arbitrariedad, hizo desmotivación, hizo desmadre. La desmotivación de 42 médicos forenses que le han enviado una carta al presidente de la Corte y que ya supe que la está revisando el asesor político del señor magistrado presidente, porque oiga, no es vacilando, el presidente de la Corte tiene un asesor político. Bueno, el anterior presidente de la Corte tenía estudios universitarios en ciencias políticas. No se le olvide que la mayoría de los magistrados son políticos con toga. ¿Cuál es el segundo motivo? El ambiente de trabajo insatisfactorio, 55%. Franz Eduardo, deje que hagan un análisis de clima laboral en el desastroso departamento de medicina legal que usted no sabe cómo dirigir. Y en tercer lugar, la expectativa laboral era distinta cuando ingresó en el Poder Judicial. ¡Qué pena! Y en cuarto lugar, que está empatado con el tercero y con el quinto, ¿qué tenemos? Cambio del régimen de pensiones, sí, claro, pero hay que escuchar a la ANEJUD decir que 5.000 funcionarios del Poder Judicial se van a ir del sistema de pensiones del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es una pirámide donde los que más chupan son los que se jubilan en los altos puestos de la magistratura. Ajá, y en el quinto lugar tenemos nada más y nada menos que la búsqueda de nuevas aspiraciones personales. Y en el séptimo lugar, la falta de reconocimiento laboral. ¿Ve usted, compatriota, cómo hay un truco para engañarnos a los miembros de la sociedad civil? El problema no es de plata, el problema es de satisfacción. La impronta de desmoralización que dejó el finado exdirector del OIJ no tiene nombre. Y si le digo por centésima vez, Michael Soto fue nombrado ministro del desmadre de gobierno de Carlos Alvarado porque durante un año ocultó los estudios de la OPO que demostraban el impacto
en la criminalidad y en la inseguridad de este país con la liberación de las 6.000 golondrinas del Cachetón Solís y su comparsa de justicia, con el aplauso y apoyo de unos jueces de ejecución de la pena. Señor presidente de la Corte, intervenga el Departamento de Medicina Legal, suspenda a Franz Eduardo. Se está cayendo uno de los baluartes latinoamericanos de la medicina legal. ¿Qué dirán los fundadores de ese departamento? El doctor Acosta, que en paz descanse, y el doctor Vargas Alvarado, señor de señores, don Wagner Rodríguez, el doctor Raúl Bonilla, doña Leslie Solano. Por Dios, ¿qué es lo que le pasa al Poder Judicial que no quiere escuchar la voz de 42 médicos forenses, hombres y mujeres que están al borde de un ataque de todo, con el doble de autopsias? Pero todas las pendejaditas de Franz Eduardo, que el liso, que el kimonito, que los botoncitos, tienen un botón de pánico que no sirve. Todas esas vagamunderías, oiga bien, vagamunderías de Franz para estar jugando de la gran divina pelota judicial. Lo que es una pelotique tenis que entre Michael y Randall lo hacen para allá y para acá y lo llevan para que vaya a hablar paja a la Asamblea Legislativa. Señor presidente de la Corte, hablemos con datos duros, dejemos de estar haciendo tanta pataleta. Si ya sabemos que los 22 magistrados se recetan un pequeño plus de algunos cientos de miles de colones por la labor gerencial. Va siendo hora, compatriotas, de que tomemos las decisiones que republicanamente nos corresponden. El Poder Judicial fue ideado, conformado y diseñado en nuestra Constitución de 1949 para dedicarse a la administración de justicia. Toda la crisis de elefantiasis de poder, desde que el OIJ se hizo, la Sala Cuarta, el Ministerio Público, la Defensa Pública, lo han convertido en un megapoder que invade como la verdolaga los otros poderes de la República. Eso permite a los partidos corruptos, especialmente al Partido Liberación Nacional, tener un gran control a través de la Corte Profunda. Y le preguntamos al presidente de la Corte: señor presidente, díganos, ¿cuáles son los índices de impunidad en materia criminal? ¿A cuántos violadores investigados por el Ministerio Público los tribunales penales llegan a condenar? ¿Y a cuántos ladrones? ¿Y a cuántos narcotraficantes? ¿Y a cuántos corruptos? Ese es el punto que la narrativa propagandística del OIJ y del Poder Judicial ocultan. Entonces todo se torna en una bandera politiquera que le ayuda el Poder Judicial a levantar al corrupto Partido Liberación Nacional, engañándonos con que la solución es más salarios y más presupuesto para el Poder Judicial, para el joder judicial, que nos jode tanto con la impunidad y con la lentitud y con la violación diaria del principio de justicia pronta y cumplida. Don Randall, deje de hacerle caso al político, deje de hacerle caso a su mandamás. Aquí están los números, no hable paja. La baja remuneración es el sexto motivo que señalan los funcionarios judiciales. ¿No se han dado cuenta
los ridículos que han hecho en operativos donde un juez de la etapa intermedia les pegue esas regañadas porque el trabajo estaba mal hecho. Claro, hay que dejar claro, los funcionarios judiciales son los funcionarios públicos más importantes y no solo deben ganar bien, sino que también deben tener un clima laboral idóneo. En el momento en que termine de desbarrancarse la administración de justicia, que cae en boronas desde hace años, la democracia va a ser crack. Usted, señor presidente de la Corte, pare a estos mentirosos de la propaganda falsa, exíjales datos duros antes de ir a hablar paja. Y a propósito, esos proyectillos que tienen ahí para la seguridad son como alcacélceres para un cáncer gástrico, como una curita para una herida en el pescuezo. Eso es pura charlatanería. Valga la ocasión para enviarle un saludo solidario y respetuoso a uno de los grandes hombres de este país, destacado en la banca nacional, cuando era el Banco Nacional el mejor banco de Centroamérica, cuando el Banco Nacional estaba dirigido por gente decente, cuando el Banco Nacional no estaba en manos de una mafia de pendejos y sinvergüenzas que permiten que se lleven miles de millones de colones en efectivo y que a los cuentacorrentistas les hackeen todos sus dineros y se los quiten. Me refiero nada más y nada menos que a don William Hayden. Usted vio, compatriota, cómo le dejaron la carita a este señor de 84 años. Como un maldito caco se metió a su casa, lo amarró con tape y le pegó por la cara y le hinchó los ojos. Y ahí viene la gran pregunta para Randall, para Michael y para el presidente de la Corte. ¿A cuántos ladrones han condenado los tribunales penales de los que han sido denunciados en los últimos años? ¿Al 2% o al 3%? Dejen de ser tan mentirosos y manipuladores, o de una vez decídanse a cambiar las fotos del director del OIJ por las fotos del señor Goebbels y los ponen detrás de él cuando hace conferencias de prensa. Recuerde, señor presidente de la Corte, el Departamento de Medicina Legal es un desmadre y el responsable se llama Franz Eduardo Vega. Buenas tardes, compatriotas.